Señor presidente, miembros del tribunal, representante del Ministerio Público, demás partes del proceso. Señor director de debates, primera parte la voy a hacer parado para no pasar después a la parte de detalle que ustedes me permitan tomar asiento. Muchas gracias. Estamos en un proceso, señores magistrados, en donde lo que tenemos que discutir en buena cuenta es si al final de las actuaciones se ha logrado establecer, sin que exista duda más allá de lo razonable, de la responsabilidad penal. En este caso, de la responsabilidad penal de mi defendido, el señor Lozada Morales. Creo yo que la imputación hecha por el Ministerio Público no solo tiene incongruencias, tiene falencias respecto a él, sino que adicionalmente durante toda la actividad de prueba, lo que ha hecho el Ministerio Público, hay que ser generosos con ellos, es ayudar a esta defensa. Todo lo que se ha copiado acá, finalmente es prueba de descaro, como lo voy a explicar detalladamente. ¿Qué necesito establecer sucintamente? Porque en verdad respecto al general Lozada Morales, los hechos son muy sucintos. 7 de diciembre del 2022. ¿Cuál fue la participación de mi defendido en los hechos sucedidos que son materia de imputación? ¿Cómo inicia el señor Lozada Morales sus actividades? 7 de la mañana, ¿no? Él dio un mensaje al personal en ese momento de 105. Son el personal que él calificó, como ustedes lo escucharon, ojos y oídos de lo que sucede, y en este caso, de acuerdo a sus funciones competenciales, lo que sucede en la región Lima, y 9 de la mañana de ese mismo día, en su calidad de jefe de la región policial Lima, se dedicó a supervisar lo que se conoció como las zonas de acción. Esto estaba enmarcado en un plan, en el 258, que ustedes también ya conocen, ya ha sido materia de este proceso. ¿Qué estableció este plan? Zonas de acción. Las zonas de acción estaban delimitadas. Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Por qué? Porque este plan operativo tenía una denominación: medidas, ¿no es cierto?, en contra de la toma de Lima. Eso era lo que él tenía como objetivo, guardar la seguridad para que los protestantes no generasen ningún tipo de afectación al Estado en cuanto a bienes públicos, bienes privados, porque ese mismo día se iba a votar una vacancia en el Congreso y se había convocado a una protesta pública. Por lo tanto, el plan de operaciones que él tenía que establecer y que se había diagramado tenía como objetivo asegurar estos edificios públicos, entre otras medidas necesarias para la seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que importa discutir acá? Lo que importa discutir si efectivamente en este plan de lo que se trataba era si en buena cuenta se estaba realizando actos destinados a cometer el injusto en materia de imputación, que en primer orden es en rebelión, y después descargaré, ¿no?, la imputación desvinculada por conspiración. ¿Qué sucede después? Sucedido ello, en el transcurso de que mi defendido se trasladaba, es que toma atención de que existía un mensaje que se había dado, mensaje presidencial que él conoce en el momento. Y a partir de ahí es que las preguntas que se hacen a él como jefe de la región es qué es lo que se iba a realizar, qué es lo que iba a suceder. Y la respuesta es clara. Después citaré a cada uno de los que han declarado en este juzgamiento, y lo que dice es: atención a todas las unidades, no hay ninguna restricción, ni para congresistas ni para asesores. Objetivo, como siempre, por mandato de la ley de policía: cuidado con los que puedan ser agredidos con la tranquilidad. Esta orden que él envía a través de lo que se denomina la frecuencia que utiliza la policía radialmente, ¿no?, la llamada central Zodíaco, por algunos no es entendida correctamente y se le pide repetición. Quien replica, que también ha declarado ya en este juzgamiento, repite exactamente lo mismo. ¿Por disposición de quién?
de acuerdo a la terminología que se utiliza en policía, por disposición de Romeo 39, no hay restricción a los señores congresistas. Bueno, esto es trascendental, señores magistrados, porque de esto se trata este juzgamiento. Verificar si mi defendido en su condición de general de la policía, jefe de la región Lima, intervino o no intervino en un acto de rebelión. ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía durante la actuación probatoria para establecer si existía o no existían los elementos suficientes? La defensa ha entendido que son 3 los hechos imputados, 3 los actos supuestamente que se habían realizado que configurarían el injusto. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público en su alegato de clausura? Ha dicho que mi defendido recibe una llamada del aquel entonces ministro del Interior, Willy Huertas, quien le pide dejar ingresar a manifestantes a la plaza de armas y remover las rejas. Esto ya está también verificado y ustedes lo han escuchado. Bueno, primera pregunta que hay que hacernos. Injusto de rebelión. Trascendental es el iter criminis. La rebelión es un acto que busca, como ustedes ya lo conocen, y lo conocen bien, es un acto que busca desestabilizar el orden democrático, perturbar el orden democrático, a través de un comportamiento establecido específicamente como parte de la acción que el tipo reconoce, un alzamiento en armas. Primera pregunta que tendríamos que hacernos válida y objetiva. Una solicitud que hace un ministro en aquel momento para permitir que se abran las rejas de seguridad de la plaza de armas para que entren manifestantes, ¿es parte del injusto típico? ¿Los manifestantes estaban alzados en armas? Ojo, este momento es clave porque este momento es anterior al mensaje presidencial. Este acto 1, dejar ingresar a personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor, ¿estaban vinculados al discurso que se había dado? No. Deben de ser coherentes las imputaciones. El Ministerio Público ha dicho que la imputación que pesa sobre el señor Lozada son actos realizados ex post del mensaje a la nación. Miren qué importante, porque si se toma en consideración este acto primero, que es anterior al mensaje de la nación, en el iter criminis, este sería un hecho precedente. No puede ser un hecho concomitante, sino tiene que preceder supuestamente la configuración del injusto para valorar finalmente si realizó el tipo objeto de imputación. Muy bien. No hay, por lo tanto, más allá de estas comunicaciones, ningún otro elemento que acredite que estas comunicaciones tienen directa vinculación con el injusto. Es más, y acá viene un problema de fondo que creo yo, este Ministerio Público no ha sido el que ha acusado y entiendo de ahí es donde se encuentra la incongruencia manifiesta. Porque dice que esto está acreditado a partir de las declaraciones de mi defendido, el señor Lozada Morales, y del exministro Willy Huertas. Pregunta que habría que hacernos, que es trascendental. ¿La declaración de los imputados es un medio de prueba o es un acto postulatorio de defensa? Y esta pregunta es trascendental porque, como ustedes ya lo saben mejor que yo, han celebrado estas audiencias de manera continua. No existe otro elemento citado por el Ministerio Público para este acto que supuestamente imputa que no sean de la propia declaración de Willy Huerta, acusado y procesado, y de mi defendido Lozada Morales, acusado y procesado. Muy bien. ¿Qué dice el profesor Roxin de la declaración del imputado? La declaración del imputado no es para probar, es para defenderse. ¿Qué dice Silva Sánchez? La declaración del imputado es un instrumento para ejercer defensa. ¿Qué dice el profesor Mayer? El imputado no es un medio de prueba en sí mismo, sino un sujeto del proceso con derecho a hablar, a callar. ¿Qué dice Luigi Ferraioli? El imputado no está obligado a colaborar ni a producir prueba en su contra. Declara en defensa. ¿Qué dice Alberto Binder?
La declaración del acusado es parte del derecho de defensa. ¿Qué dice San Martín Castro? Es un medio de defensa no sujeto a la veracidad. No se le toma juramento, dice San Martín Castro. ¿Qué dice el profesor Neira Flores? En publicación de la Academia de la Magistratura, Manual de Juzgamiento, 2007, Nuevo Código Procesal Penal. El examen del acusado no se puede, dice, establecer como actuación probatoria en sí misma. Entonces, los actos postulatorios de defensa no son medios de prueba. ¿Cómo el Ministerio Público busca sustentar su imputación de este primer acto? En la propia declaración de los imputados. No ha corroborado nada adicional. No voy a entrar en lo que ustedes saben, seguramente no lo dudo, con mayor conocimiento procesal que yo. Pero existe ya claramente un reconocimiento constitucional a la proscripción de la autoinculpación. Es más, si mi defendido se hubiese parado en este tribunal a decir que es culpable de los hechos, eso no hubiera relegado al Ministerio Público de acreditar su responsabilidad. Pero en este caso, el Ministerio Público lo único que ha citado son las declaraciones de estas dos personas sin ningún otro elemento que lo corrobore, ni uno solo. Acto 1. Por lo tanto, fuera de la posible imputación válida. Prueba actuada respecto al acto 2. Reforzar seguridad de Padres de Castillo. Alegato de clausura del Ministerio Público. Cito el alegato de clausura, señores miembros de este tribunal, porque supuestamente el alegato de clausura es la postulación final de la Fiscalía. Es la concreción absoluta del juzgamiento. Alega el fiscal porque entiende que ha probado su caso. El fiscal, ¿qué dice? Lozada Morales recibe esta orden de Willy Huertas, reforzar seguridad de los Padres de Castillo, ¿no? Pero, sin embargo, también dice el Ministerio Público que Willy Huertas llamó al entonces comandante general de la policía, Alfaro Alvarado, y que a Alfaro Alvarado también le dijo que cierre el Congreso, que saca a todos los que están adentro y le dé seguridad al domicilio de los padres del presidente. Se trata, por lo tanto, de la misma orden. ¿Esa es su única prueba de cargo para poder sustentar válidamente que el hecho de dar indicaciones de reforzar el domicilio del entonces presidente constituye, ojo, no perdamos de vista otra vez, constituye un acto de rebelión? El dar una orden para asegurar el domicilio de una persona ¿está vinculado a un alzamiento de armas? La interpretación del tipo penal se hace sobre la base, en primer lugar, del núcleo del mismo, de la acción típica. Alzamiento en armas. El darle seguridad a la casa de los padres del expresidente constituye un acto vinculado exprofesamente a buscar desestabilizar el orden constitucional. Yo le he visto a este tribunal. No tiene ningún tipo de vinculación. Es absolutamente inconsistente en sí mismo. Pero bueno. El Ministerio Público ha dicho, otra vez, bajo la misma fuente, es decir, bajo la declaración de Willy Huerta, bajo el aporte voluntario de Willy Huerta respecto a unas comunicaciones celebradas con mi defendido. Otra vez, vuelvo a repetir, proscripción de autoinculpación. No tiene nada más que lo dicho por mi defendido, lo dicho por Willy Huertas y lo aportado por Willy Huertas. ¿Qué dice? Recibir una llamada con ese fin. ¿Bien? Es importante. Y además hay una captura de pantalla donde se establecen las llamadas. Ojo, llamadas, miren ustedes, que son posteriores al mensaje, ¿ah? No son anteriores al mensaje, son ex post del mensaje. Ya entraré después a la naturaleza del injusto, ¿no? Acá mi electo colega, el doctor Dobrelo Reyes, ya ha dado algunas pinceladas del contenido material del injusto, que tenemos que entenderlo a efectos de establecer si es posible o no es posible la subsunción típica del accionar de mi defendido en este delito, pero solamente para ir adelantando algo que es importante tomar en consideración desde ya. Delito de mera actividad. Se configura el injusto con el solo alzamiento de armas solicitado por quien tenga potestad para él. Vuelvo a repetir.
esta llamada posterior al mensaje presidencial tiene algo que ver con la configuración del injusto? Según la propia tesis de la Fiscalía, el injusto se consumó con el mensaje. Delito de mera actividad. No hay un resultado típico. El delito no exige que la rebelión sea satisfactoria, porque de lo contrario estaríamos ante un injusto que estaría el día de hoy en grado de tentativa. Y como ustedes lo saben también, un delito de mera actividad no admite tentativa. Por lo tanto, ya se configuró, en palabras del Ministerio Público, el injusto con el mensaje dado. Todo lo que sucede después en el intercrímenes tiene un nombre: actos de agotamiento. Regla en el derecho penal: todo acto de agotamiento es impune salvo expresa tipificación. ¿Se ha dicho algo después en este tribunal si es que los actos posteriores se subsumen en algún tipo? ¿Se ha dicho después en este tribunal que los comportamientos ex post configuran el injusto u otro injusto? Cero, señores magistrados. Parece que el Ministerio Público en este caso se olvidó de las reglas más elementales de la teoría del delito, iter criminis. Si esto fuese así, tendríamos que llegar al absurdo de hacer una analogía. Si el general comandante de la policía, en un rango superlativamente más elevado que el de mi defendido, por recibir la misma llamada que mi defendido, ¿quién tendría que estar en esta audiencia sentado como coautor? Porque por eso está sentado acá mi defendido, por recibir una llamada, no por realizar ningún tipo de comportamiento. En fin. Pero, mire lo importante, y que esto es trascendental que se tome en consideración. Más allá, señores míos, este tribunal, de que mi defendido no prestó la seguridad en el domicilio, y se ha conocido acá que no la prestó porque no sabía dónde vivían, más allá de ello, olvidémonos. ¿Qué dice el plan de operaciones 258, toma de Lima? ¿No? Sobre la base de lo que se exige a la policía. Artículo 2, funciones de la Policía Nacional del Perú. Ahí dice, claramente: brindar seguridad al presidente de la República en ejercicio o electo, jefes de Estado, etcétera, congresistas de la República, entre otros. ¿Qué dice genéricamente la norma de la policía? ¿Cuál es su obligación? Dar seguridad interna, proteger a todos los ciudadanos, sin distinción. Es decir, voy a responsabilizar penalmente porque a mi defendido se le pidió darle seguridad a personas vinculadas al presidente de la República. O sea, proteger constituye un acto de alzamiento. No tiene ningún sentido. Pero bien, no solo es irrelevante, ¿no?, porque no encuadra en el tipo, sino que, vuelvo a repetir, cumplir las funciones en el derecho penal tiene un nombre bien claro. El que actúa de acuerdo a su rol no comete delito. Ni siquiera tengo que entrar a discutir una eventual causa de justificación, que sería cumplimiento de un deber. No es aplicable ni siquiera cumplimiento de un deber, porque cuando yo cumplo un deber como causa de justificación, cometo un acto típico, pero mi deber me lo autoriza. Acá ni siquiera hay acto típico. No hay acción vinculada al supuesto que se imputa al Ministerio Público. La prueba actuada referente al acto tercero. Este supuesto impedimento de que ingresen congresistas al hemiciclo para, de esta manera, generar una irrupción en el orden constitucional. Si hacemos una abstracción mental, señores miembros de este tribunal, de los tres hechos, el único que en el intercriminis podría discutirse como probablemente subsumible sería este. Probablemente subsumible. ¿En qué medida? Y es importante, en la medida en que mi defendido hubiese recibido orden directa y ejecutada de no permitir que ningún congresista ingrese, para poder de esta manera evitar que el orden constitucional siga el curso que corresponde.
Pero claro, yo ya les he leído anteriormente lo que dice, ¿no?, mucho antes en la Central Zodíaco, y que ustedes lo han escuchado, y más no solo lo han escuchado, sino que adicionalmente de las personas que han declarado, ustedes han podido verificarlo a través de la pericia correspondiente, donde se reconoce claramente a mi defendido dar esa instrucción a todos los miembros de la policía. Pero bien, ¿qué es lo que ha acompañado el Ministerio Público como actividad de prueba para sustentar hipotéticamente que mi defendido habría impedido que congresistas vayan al hemiciclo? Muy bien. Las testimoniales que ha presentado la Fiscalía y que además son incongruentes e inconsistentes en sí misma, son en primer lugar la de José Enrique Malca Calderón. La de Malca Calderón, como ustedes la podrán apreciar y lo tengo ahí, las partes más importantes dice, ¿no? Fiscalía pregunta, no se indicó nada respecto a la forma de acceso a los congresistas ese día al Palacio Legislativo. Testigo, no. Los congresistas podían ingresar de manera normal, siempre lo hacen. Siguiente pregunta de la defensa. ¿Quién es el jefe de la región policial? El general Manuel Lozada. ¿Usted lo conoce? No lo conozco. Defensa, no lo conoce. ¿Usted no escuchó la voz de Lozada para no permitir el ingreso? No. Refiere. ¿Usted escuchó la voz de Infanzón Gómez? Correcto. Así es. Muy bien. Nunca escucharon la voz de Lozada, escucharon la voz de Infanzón Gómez. Cintia Vanessa Chicoma, jefe encargado del Departamento de Congresistas del Estado. ¿Qué dice? ¿No? Pregunte a la Fiscalía, luego de que acudió a las oficinas del Congreso, ¿qué acciones adoptó? Estamos hablando ex post del mensaje. Estuvimos con los oficiales conversando el tema de lo que había pasado. Al comandante le entró una llamada en donde le dijeron que se les estaba impidiendo el ingreso a las congresistas Tudela. Yo lo acompañé, justo recibió la llamada el comandante. Se le pregunta qué comandante, el comandante Malca. Muy bien. Testigo, desconozco de quién fue la llamada, pero en dónde se le impedía el ingreso a la congresista. Fiscalía, ¿esto era antes o después del mensaje? Después. Muy bien. Después del mensaje. Señores magistrados, ustedes ya saben que antes del mensaje ya habían congresistas en hemiciclo. Durante el mensaje ya habían congresistas en el hemiciclo. Esto es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque si esto hubiese sido un plan en donde hubiese intervenido mi defendido, nunca hubiese ingresado un solo congresista. El doctor Duberry Rodríguez trajo a colación lo que sucedió durante la toma del Congreso en el gobierno de Fujimori. No ingresó nadie al Congreso ese día. Se colocaron tanquetas y no ingresó nadie. Estaba todo coordinado. Acá, al momento de los hechos del mensaje, ya había personal del Congreso y congresistas adentro. Si mi defendido hubiese sido parte de este tinglado, hubiese evitado que entre una sola persona, un solo congresista de ese día a primera hora de la mañana. Ya habían congresistas, ya había personal, etc. Pero bueno, volvamos a la declaración de Chicoma Castro. Pregunta de la Fiscalía es, ¿cómo así tenían conocimiento de por qué ese punto sí podían ingresar? ¿Por qué? Porque la congresista, ¿no es cierto?, no pudo ingresar por un lugar en donde los que alguna vez hemos ido al Congreso es más complicado, Ayacucho con Guayana. Hay un control policial, pero además hay un protocolo de la policía que ya se ha explicado. Cuando hay protestas, cuando hay alteraciones del orden, la mejor forma de ingresar y sobre todo tomando en consideración la seguridad del personal del Congreso y de los congresistas es por la puerta posterior. Y la pregunta es obvia. ¿La congresista Tudela ingresó o no ingresó al hemiciclo? Respuesta, sí, sí ingresó por la puerta posterior del Congreso. Si ingresó por la puerta posterior del Congreso, ¿dónde está la restricción de acceso a los congresistas?
La misma persona. Defensa. ¿Escuchó la voz del jefe de región Lima, Lozada Morales? La testigo dijo no. Pero cuando se le pregunta, ¿escuchó la voz y el mensaje de Infanzón Gómez? La testigo dijo, exacto, esa sí fue la voz que escuchó. Esta defensa entiende, dentro de la interpretación basada en el estándar de buena fe, es que seguramente Infanzón Gómez pues no escuchó bien. Porque además, coincidentemente, fue el único que escuchó eso. Todos los demás que han estado sentados acá han escuchado totalmente distinto a Infanzón Gómez y han escuchado lo mismo que mi defendido señaló y expresó. Se permite el ingreso sin restricciones. Muy bien. La información, además, ¿no?, que se brinda no ha sido corroborada. Se le pregunta a Chicoma Castro, ¿usted en algún momento en calidad de jefe de seguridad del congresista pidió, ¿no?, a alguna autoridad que se le comunicara con el jefe de la región Lima? No. ¿La policía podría haberlo hecho? Sí. Comunicación. Puede ser directa o indirecta, a través de su comando. Que se me repita la orden del jefe de región Lima a través de su comando, si no podía ser directa porque no estaba en la central Zodiaco. El comando jefe de región Lima ha impedido el ingreso a congresistas. ¿Cuánto hubiese tardado eso? Algunos segundos. No, no lo hizo. No corrobora su información. La única persona que dice eso, ella misma lo dice, Infanzón Gómez. La discusión respecto a las rejas, señores miembros de este tribunal, otra vez. Yo todavía recuerdo, hace más o menos 25 años, cuando me tocó ir a hacer defensas del Congreso, en algunos casos, o se llegaba al Congreso y evidentemente había un control, uno podía acceder al Congreso. Es más, yo recuerdo que incluso uno podría estacionar su vehículo en la Plaza Bolívar libremente. Eso es una utopía el día de hoy. Y lo es básicamente porque en este Estado de Derecho en el que vivimos, y lo he repetido públicamente, las concesiones que se dan, entiende esta defensa, a veces a las manifestaciones, son de espaldas a la ley. Manifestar no es violentar. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Como se violenta, el día de hoy el Congreso está enrejado, como lo está una serie de edificios públicos. Que existan rejas no significa que se le haya restringido el acceso. Está enrejado permanentemente hace más de 5 años. Aquellas rejas no significa que la existencia de las mismas signifique que se ha cerrado el Congreso. Significa que se está dando seguridad a los que acceden al Congreso. ¿Esas rejas están el día de hoy? Sí, están el día de hoy, en el mismo lugar, con el mismo control, lamentablemente. Siempre lo digo, edificio muy bonito, que no debe estar enrejado porque el enrejado lo pone lúgubre. Esto es producto de un malentendido derecho a protestar. Por lo tanto, la existencia de rejas no significó jamás una restricción de acceso a los congresistas, que ellos ya saben que está enrejado y que cuando hay situaciones de riesgo tienen que ingresar por otra puerta por su propia seguridad. Y así ingresó la congresista Tudela, como lo ha declarado en este juicio. A la testigo, Chicoma Castro, se le pregunta, ¿no?, ¿se cierra el Congreso entonces en el momento que usted se acerca al Congreso? Testigo, claro, las rejas o vallas de seguridad siempre están a inmediación del Congreso y cuando hay algún tipo de problema que pueda afectar a las instalaciones externas del Congreso, automáticamente se cierra. La misma persona corrobora lo que esta defensa les está diciendo y como lo dice, ¿no?, todo experto en derecho procesal, acá es cuando yo tomo en consideración las máximas de la experiencia. Y las máximas de la experiencia es lo que fácticamente puedo interpretar de lo que sucede en la realidad. ¿El Congreso está cerrado con rejas el día de hoy? Sí, por seguridad. No significa que los congresistas y el personal no pueda acceder. La defensa le pregunta, ¿fue la primera vez que usted ha presenciado rejas policiales en el Congreso? No. Corrobora otra vez
lo que esta defensa señala. La congresista Vivian Olivos Martínez, ¿no?, declara en este procedimiento, refiere no haber escuchado el mensaje de la Nación, pero sí se le hace preguntas respecto si se le impidió o no el acceso. Y ella dice, a mí se me impidió el acceso. Y acá viene algo que es, para mí, entiendo yo, un mal manejo del lenguaje. Impedir significa denegar. Se me impidió el acceso por 20 minutos. No se le impidió el acceso. Pregunta, ¿accedió usted o no? Sí. Que tardó 20 minutos en acceder era producto de la situación convulsa que existía. Ya lo han dicho la congresista Tudela también y los demás. ¿Había manifestantes fuera de Congreso? Sí, sí lo había. Entonces, por la seguridad de estas personas es que el acceso se cambió. Entonces, cuando esta persona quiso acceder por donde regularmente lo hacía, le dijeron que por allí no era el acceso. ¿Pudo ingresar? Sí. ¿No? Cuando se le pregunta quién o quiénes estaban controlando el acceso al Congreso, no sabe diferenciar si son policías de UCE o de seguridad del Congreso. Simplemente para ella todos los policías son igual y lo dice ahí. Miden igual, se parecen igual, están uniformados de la misma manera. Por lo tanto, si esto es así, señores miembros de ese tribunal, esta persona no acredita en ningún momento que se le haya impedido el ingreso. Y no identifica, entre comillas, quién le ralentizó el ingreso por 20 minutos. ¿No? ¿Desde cuándo ralentizar el ingreso por 20 minutos por seguridad constituye un acto de cerrar el Congreso? Eso es lo que estaríamos acá discutiendo. No tiene nada que ver. La congresista se le pregunta, ¿no es cierto?, ¿no?, porque ella señaló estar en una actividad, ¿no?, de entrega de reconocimientos. Entonces le pregunta, ¿a qué hora terminó de entregar los reconocimientos? Tío, todos los reconocimientos en el Congreso demoró 4 o 5 horas. Recuerdo que será mediodía aproximadamente. Estuve más de 2 o 3 horas de pie y ahí me dirigí al Congreso. Esta declaración, claro, el Ministerio Público la tiene que soslayar porque no conviene. ¿Qué significa? Que esta congresista desde primera hora de la mañana, se demoró 4 o 5 horas, desde muy temprano en la mañana, estaba en labor parlamentaria. Y la labor parlamentaria la acabó a mediodía y se fue al Congreso. Nunca hubo interrupción en el Congreso de acceso, por lo tanto, que se le ralentizó 20 minutos producto de esta situación que he expresado, no significa que haya habido impedimento de acceso al Congreso. ¿Por qué se le envió por atrás? ¿Por qué no se le permitió acceder por donde siempre? Se le pregunta, ¿no? Esta orden, ¿no?, en presencia entonces de la Comisión de Tudela, ¿consultó o ambas, alguna de las dos consultó con alguna autoridad sobre el impedimento del Congreso? No consultó. O sea, ellas entendieron que hubo, o sobre todo ella, un impedimento que, como he explicado, no fue tal porque se demoró 20 minutos porque ingresó con la Comisión de Tudela por la parte posterior. Respecto a las personas, ¿no? Comandante Malca Calderón, se le pregunta si lo conoce. Niega conocer al comandante Malca Calderón. Dice, no conozco a ese señor. ¿Ah? Ella graba un video, efectivamente. Es un video que se hace conocido, ¿no? En primer lugar, ese video no establece, que es lo más importante, quién le impide, entre comillas, ingresar al Congreso. Y lo más importante es de quién viene la orden de no permitirle el acceso al Congreso. Y ahí viene lo que los procesalistas expertos siempre señalan. La prueba es una prueba válida y la prueba válida tiene que referirse a los hechos que son materia de imputación. Y la prueba válida en materia de imputación tiene que estar de manera clara, determinada en una relación de espacio, tiempo y lugar. Muy bien. Supuestamente ella grabó este video de su teléfono y cuando se busca acreditar la hora en la que grabó el video para poder establecer a qué hora correspondía, ¿no?, el día, a qué día correspondía eso,
acaba diciendo, bueno, es que como cambié de teléfono, ¿no? Y no había vuelto a ver el video, no lo podía reconocer claramente, ¿no? Lo hizo de manera muy rápida, lo entregó a la fiscalía, cambió de equipo, porque dice que su memoria se llena y por lo tanto, pues, ese video, cuando se ha actuado acá en audiencia, ¿sí? Y ustedes lo han visto, ese video no corresponde a la fecha de los hechos. No corresponde al 7 de diciembre del 2022. Además, el video suelta una fecha del 2023. Bueno, los expertos en procesal, y acá tenemos a 3, lo saben. Si yo no tengo certeza absoluta de un medio técnico, además de prueba, como puede ser un video, que me acredite hora, fecha y lugar, no le puedo dar la validez que corresponde. Pero vuelvo, más allá de que ustedes entiendan que el Ministerio Público no ha entrado a este detalle, que debió hacerlo, en ese video se prueba quién dio una orden, se prueba que hubo una orden para impedir el acceso, no. Lo que se prueba es que está grabando ella mientras estaba ahí esperando a ver si le permitían no ingresar o no por la puerta de Ayacucho. Vuelvo a repetir, no por la parte posterior. Pregunta que se le hace respecto al general Lozada, ¿no? Le preguntan, ¿conoce al general Manuel Lozada? No. Se le pregunta además, por tanto, usted tampoco conoce la voz del general Lozada. Y ustedes, miembros del tribunal, le llaman la atención porque no responde y hace gestos. Y a partir de ahí se le increpa que debe responder como cualquier ciudadano convocado a audiencia. Y ustedes le dicen que responda sí o no. ¿No? Responde que no. Y que si menciona que conoce al teniente Infanzón Gómez, tampoco que no. Y si conoce la voz de él, dice, tampoco la conozco. Es decir, ella no escuchó ninguna voz emitida por radio. Y por lo tanto, si no escuchó ninguna voz emitida por radio, ¿cómo la versión de esta persona puede tener el sustento tal de permitir acreditar, más allá de toda duda razonable, que mi defendido intervino en un cierre del Congreso que, como vuelvo a repetir, nunca se produjo? Claro, yo ya lo adelanté, pero se le pregunta a la congresista Olivo Martínez si ingresó o no ingresó al Congreso. Y se le dice, y la pregunta además no la hace esta defensa, la hace el propio tribunal. ¿Logró ingresar por la parte de atrás? Testigo, ingresé. Claro que sí. Durante el juzgamiento, ¿no? Se le hizo además preguntas, que otra vez ustedes expertos en derecho procesal penal, respecto a testigos, sobre todo a testigos que se entienden de cargo, se le tiene que hacer preguntas para establecer si la persona nos va a dar una versión que resulte ser creíble, fiable. Es decir, si yo puedo confiar en la declaración de esta persona. Y claro, si yo estoy preguntándole a una persona que está vinculada a un acto de estafa, le tengo que preguntar si alguna vez ha estado involucrado en un engaño patrimonial. Si yo voy a interrogar a una persona como testigo respecto a si su versión tiene correlación con la verdad, porque los testigos tienen que quedar con verdad por mandato de la ley, y resulta ser que la persona tiene una condena firme por delito contra la fe pública, lo contrario a la veracidad, evidentemente su versión, por lo menos me resulta bastante relativa. Y esa relativización, pues, fue objeto de materialización en este juicio porque se le preguntó y reconoció que la testigo había sido condenada por delito de falsificación de documental, que es la forma más grosera, ¿no?, de buscar alterar la verdad. Incredibilidad subjetiva. Ustedes, miembros de este tribunal, otra vez expertos, y el doctor Neira Flores en su manual lo ha dicho claramente. ¿Quién es el testigo? Aquel que tiene una neutralidad en su declaración, aquel que percibe lo que ha sucedido por sus sentidos, pero una vez que lo declara, que lo expresa, no debe tener una carga subjetiva.
incredibilidad subjetiva. La testigo, Olivos Martínez, tiene una carga subjetiva contra todos los acá procesados. Porque se le pregunta, ¿no? La defensa. ¿Recuerda usted que a una de las vacancias usted colgó un letrero gigantesco que decía vacancia contra Castillo Terrones? Claro, claro que lo recuerdo. Y además refiere, bonito mi letrero. La defensa le dice, usted llamó terrorista y usted llamó corruptos al presidente Castillo, Terrones y al ex premier Chávez Chino. Sí. Eso refiere. Entonces estamos hablando de una persona que evidentemente tiene, sin ninguna duda, una carga subjetiva. La carga subjetiva de esta persona puede permitir que su versión sea una versión transparente, una versión creíble. No, tiene incredibilidad subjetiva. Y vuelvo a repetir, más allá de que lo que aporta este supuesto video, pues a la hora que se hace la validación, ustedes lo tienen ahí, de la propia acta fiscal, el video de Vivian Olivos está establecido allí. La fecha del video es 15 de marzo del 2023, hora 9:52 de la mañana. Ya dije, hechos del 7 de diciembre del 2022, que son objeto de prueba. Por lo tanto, no corresponde con la fecha en materia de los hechos. Y vuelvo a repetir, aún así, en este video se aprecia la voz femenina de una persona, no se ve claramente si hay una orden para cerrar el Congreso, no se ve ni se escucha a mi defendido, por lo tanto, permite acreditar que el general Lozada Morales realizó un acto para desestabilizar el orden constitucional. Con este video no prueba nada. Señores magistrados, la declaración que utiliza el Ministerio Público de Edward Iván Roldán Michuel. ¿Quién es? Es un brigadier encargado de la policía canina que ha declarado. Importante su versión. ¿Por qué? Supuestamente versión de cargo, y usted se ha dado cuenta que la versión del cargo de la Fiscalía me favorece enormemente. Estos son los de cargo. Le preguntan, cuando usted prestaba servicios el día de los hechos, ¿no? ¿Se encontraba en la zona del Congreso? ¿Había alguna orden del comando institucional? No. ¿Pudo observar algo? No, no vi nada. Todo estaba normal. ¿Pudo ver si había restricciones para el ingreso de los señores congresistas y servidores? No. Muy enfático. ¿El comandante Venero le impartió alguna orden respecto al servicio? Que esté atento nomás. ¿A través de qué medio? Verbal. ¿Hubo alguna orden de parte de su comando policial cuando estuvo en el perímetro del Congreso? No, dice el testigo. Se le pregunta por las rejas. ¿En qué lugares estaban las rejas? En mi punto, sí estaban las rejas. Lo que pasa es que yo llegué al punto Abancay con Junín. Ahí estaban las rejas. Señores magistrados, esas rejas siguen estando allí, por si acaso. No, se le pregunta. Si se ratifica en su respuesta, el testigo a pregunta que se le había hecho por parte de la Procuraduría, si tiene conocimiento qué acciones tomó Venero Mellado. ¿Qué dice, testigo? Lo que pasa es que en el área de operaciones donde me encontraba de servicio, todo era al plan del trabajo que realizamos como UCE, que somos personal antimotines. Magistrados, esto es trascendental por un dato importantísimo que ya está corroborado en audiencia. Todo el personal que circunscribía el Congreso, todo el personal que intervino en ese momento, era personal de UCE, porque había protestas y marchas. En el hipotético caso de que mi defendido hubiese sido convocado para ser parte de un delito de rebelión, en términos funcionales, su intervención hubiera sido absolutamente inútil, por una sencilla razón y trascendental. La UCE no usa armas. Se han establecido protocolos en este país
Ustedes han escuchado mis opiniones públicas, discrepo de ellos, pero están establecidos en la policía que las unidades de UCE no portan armas. ¿Qué usan? Chalecos, escudos, bombas lacrimógenas. No portan armas. Además, vuelvo a repetir, si yo quisiese hipotéticamente como presidente de la República generar una rebelión, pues al último que lo voy a solicitar es a alguien que se encarga de coordinar las fuerzas de UCE porque no portan armas. Es en un sentido, ¿no? Y es importante, por lo tanto, la declaración de esta persona, porque se le pregunta, ¿qué es lo que es? Somos UCE, personal antimotines. ¿Qué acciones tomó frente a esa orden de Venero Mellado? Llegué a donde mi personal y le dije que hay que estar atentos nomás, que no ingrese ningún manifestante. Esos son los que no debían ingresar. Esto es trascendental. No que no ingresen congresistas, no que no ingrese personal del Congreso, no, manifestantes. Se trató de encontrar alguna contradicción en su versión y se le insistió en preguntar si se ratifica en su respuesta a la pregunta 14. Y el testigo dice, lo que pasa es que en el área de operaciones donde me encontraba de servicio, todo el plan de trabajo que realizamos para evitar, evidentemente, los motines. Estas son las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público de cargo. Y acá se presenta una situación absolutamente sui generis, que no tengo duda, ¿no?, que algunos de ustedes, con sus condiciones académicas y de profesores, plasmarán a futuro en un artículo, en un libro. Porque resulta extraño, pues, que se acabe interrogando a testigos no ofrecidos en contra de mi defendido respecto a mi defendido. La dogmática española siempre dice que el listado de elementos que se discuten en juzgamiento y su individualización está ligada ¿a qué? Al ejercicio de una defensa eficaz. Fiabilidad, como señala San Martín Castro, Oreguardia, Neira Flores, todos repiten lo mismo. Yo tengo que saber quién es el testigo para ver si el testigo es fiable, para comprobar incredibilidad subjetiva. Yo tengo que hacer eso de testigos que no se ofrecen para imputarme a mí un hecho, testigos no ofrecidos como cargo, y la regla es obvia, no me tengo por qué preparar respecto a aquellos testigos que no son de cargo. Sin embargo, en este proceso se permitió interrogar a testigos respecto a mis defendidos no ofrecidos para acreditar la imputación. ¿Podría esto constituir un espacio de relativización del derecho de defensa y no permitir la eficacia en la misma? Sin ser un experto en procesal penal, que ustedes lo son, yo personalmente creo que sí, que se ha generado un espacio ahí. Pero a pesar de ello, miren, a pesar de que testigos que no eran de cargo y no ofrecidos para imputar a mi defendido, se le pregunta respecto a él, y la respuesta sigue siendo a favor de la defensa. Gutiérrez Tuesta, jefe de la División de Seguridad del Congreso, ¿no? ¿Qué se le pregunta a Gutiérrez Tuesta? Que es importante, ¿no? Si conoce quién es el presidente del Congreso, el general Zapata. Defensa le preguntan si mantuvo alguna comunicación con el presidente del Congreso, dice que sí. ¿Cuál fue el tono o el contenido de esa comunicación del presidente del Congreso en aquel momento? Entre comillas, supuestamente cerrado, ¿no? Objetivo cerrarlo. ¿Qué dice el testigo? Bueno, que nosotros sí prácticamente para el tema de seguridad sí tenemos que estar informándole al presidente del Congreso sobre el tema de seguridad. Y si algo que mejorar con pedido del Congreso, me voy, converso con el presidente del Congreso y le explico, necesitamos tal cosa. Entonces, si hay una comunicación fluida, es evidente que la tiene que haber, ¿no? ¿Qué se le pregunta? El presidente del Congreso, William Zapata, solicitó extremar la seguridad. Entonces, la defensa le pregunta, ¿usted ha leído su declaración debido a las continuas marchas del Congreso? ¿Le solicitó extremar la seguridad del Congreso? Y la respuesta de esta persona fue sí.
Después del 7 de diciembre del 2022, usted está detallando que luego del mensaje emitido por el presidente coordina con esta persona, quien el presidente para que nadie ingrese, porque él tenía información de que policías y militares podían ingresar al hemiciclo. ¿Es correcto esa información o esa coordinación? Sí. Teníamos condiciones de que posiblemente personal ingrese. Muy bien. Entonces, acá se produce nuevamente una circunstancia bien sui generis, ¿no? Si del propio hemiciclo venía válidamente también una suerte de cautela respecto a quién podía acabar ingresando y para qué, y por lo tanto que tomaran bastante atención con quién ingresaba y verificar que podía ingresar personal no deseado, entonces la pregunta resulta otra vez obvia. Si es que hubo algún tipo de restricción, ¿esta necesariamente provino de fuera del Congreso o del propio Congreso de la República intrínsecamente? Para proteger y cautelar a congresistas y trabajadores del hemiciclo. La defensa, exactamente por esa seguridad, entonces, es que usted también coordina con el comandante Malca Calderón como jefe de instalaciones del Congreso. Sí, y con el jefe de gabinetes de asesores Moisés del Castillo, que he señalado. Muy bien. La pregunta es obvia, ¿no? En este contexto, esta persona estaba buscando asegurar internamente el Congreso como era su rol. Y le preguntan por una comunicación con la entonces vicepresidenta Marta Moyano, ¿no? Y se le pregunta, no recuerda en vista que ha señalado que se le exhiba la respuesta 11, la declaración previa que había hecho. Si usted recibió alguna llamada procedente de algún congresista mediante el cual le informaban de la posibilidad de ingresar a las instalaciones del Congreso el 7 de diciembre, que sí, la congresista Marta me indicó que a la congresista Patricia Suárez no le permitía ingresar, esto debido al cierre de rejas de seguridad instaladas por el personal de la UCE de la región Lima. Por lo que me lo llamé al comandante Malca para que vaya al lugar para hacer ingresar a la congresista. Y él fue y logró hacerle ingresar por la zona posterior del Congreso, Andahuaylas. Zona que, como he repetido, es la zona que se utiliza cuando hay riesgo de ingreso por las puertas conocidas. ¿Para proteger a quiénes? Congresistas y trabajadores. Coordinó con la jueza Marta Moyano, que es la vicepresidenta del Congreso, en ese momento, ¿no?, en los mismos términos en los que le pidió el presidente del Congreso, William Zapata. La verdad que no recuerdo. Entonces le preguntan, ¿cuántas conversaciones tuvo con Cita Moyano? No recuerdo. ¿Qué conversó con eso por con Moyano? Siempre ha sido sobre temas de seguridad, pero específicamente sobre esto no recuerdo, dice. Muy bien. ¿Qué se le pregunta a él respecto a Dinfanzón Gómez? ¿No? Porque respecto a Marca Calderón y Dinfanzón Gómez, el testigo dice, ¿usted escuchó la voz? Sí, o sea, no responde. ¿Por qué medio escucha? No es que escuché toda la comunicación, dice, a la hora que me cuentan en el lugar de los hechos, o sea que con él, personal que no le dejaba ingresar, y él me dice, mi coronel, estoy acá con el teniente Infanzón, y él dice que, ¿no?, que lo que está en mi creación lo he dicho. Bueno, es lo que he escuchado. Él dice, ¿usted escuchó la voz del teniente Infanzón? Sí, pero le juro que ni lo conozco así personalmente, no. No, defensa, no aclaró la pregunta si lo conoce. Entiendo, digamos, a la pregunta de si usted escuchó la voz de Teniente Infanzón en la llamada que usted tuvo con José Marca Calderón. Escuché la conversación. No escuchó la voz. Y se le pregunta, ¿no es cierto?, si escuchó la voz del general Lozada Morales. No la escuchó. ¿Mantuvo alguna comunicación por WhatsApp con el general Lozada Morales? Si hemos tenido vía WhatsApp, ¿cuántas? No sé, no recuerdo ahora. Se le refresca la memoria, ¿no? Y el testigo dice que hay dos, ¿no es cierto? Podría identificar qué mensajes es que le envía el general Lozada Morales, ¿no? Y le envía 2 archivos de audio y un mensaje. Única, ¿no es cierto?, ¿ya?, está en el acta, ¿no?, de los audios, ¿no?, que entrega el mismo testigo, ¿no?, Gutiérrez Presta a la fiscalía. Y justo es lo que se realizó y actuó en juicio.
la famosa voz, ¿no es cierto? Entonces de la transcripción y la voz masculina que señala, a ver, Zodíaco 39, ¿no? Atento a todas las unidades. No hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas, ¿no? Cuidado con que sean agredidos, con tranquilidad, todo con tranquilidad, conforme. Respuesta, mi Romeo no se le copió, se le copió otro cortado, repita por sierra. Y ahí es donde ya se ha explicado en juicio, ¿no es cierto?, qué significa ello y cómo del archivo después, ¿no?, en el segundo audio se establece punto 8.9.5, ya por disposición de Romeo 39. Ya expliqué al inicio, Romeo 39, el general Lozada Morales, no hay restricción de entrada ni salida. Punto 5. Con cuidado, las facilidades del caso, conforme UC1. Conforme UC1. ¿Ya? Acuérdense ustedes, señores magistrados, que esto que había ofrecido el Ministerio Público primigeniamente fue objeto de desistimiento. Esta defensa se opuso a ese desistimiento y ustedes lo ampararon. Porque por mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Fiscalía no puede desistirse de aquello que pueda significar acercarnos a la verdad procesal. Y esta prueba nos permite acercarnos a una verdad procesal trascendental. Mi defendido lo que dio fue una orden de permitir libremente el acceso a congresistas y personal del Congreso, evidentemente siempre cautelando su seguridad, razón por la cual los ingresos fueron por la parte posterior. Congresista Echevarría Rodríguez. Importante su declaración para esta defensa en lo que corresponde. Le preguntan qué actividad realizó ese 7 de diciembre, ¿no? Señala, entre otras cosas, que era normal, ¿no es cierto?, respecto a los anillos de seguridad, que era normal porque había protestas, en lo cual no me dejaron ingresar el carro, pero personalmente sí ingresé. Posteriormente llegué a la avenida Junín y frente al Congreso y encontré la puerta del Congreso que estaba cerrada, pero por orden interno. Muy bien. La orden no era de fuera del Congreso, sino de dentro del Congreso cerrar esa puerta. Y es porque ello que se permitió el acceso por la parte posterior. ¿Después de cuánto tiempo logró ingresar? Entre 5 a 10 minutos. O sea, nadie le impidió ingresar, solo que evidentemente los protocolos de seguridad ralentizaban el acceso. Se demoró en ingresar 10 minutos. Entonces, le preguntan si era normal esta restricción para ingresar. ¿No? Restricción en términos temporales. Era lo normal. Como en ese tiempo había muchas protestas, normal, el anillo siempre se colocaba en la avenida Bancal. Es decir, esta persona corrobora que ingresó, que se demoró en ingresar, pero que ese acceso tardío fue producto de la seguridad. Congresista Bazán Calderón. Importante su declaración porque el Ministerio Público trató de utilizarla como prueba de cargo. Yo vuelvo a repetir, no lo es en la práctica. ¿No? Se le pregunta al congresista Bazán, ¿no? Dice, ¿hay una lista de esas 40 o 50 personas que no podían ingresar? Porque él dice que había una lista que no ingresaron, ¿no? ¿Qué responde? No indicó, ¿no?, que sean 40 o 50. Entonces no son ahora 40 o 50. Hay una lista, señor congresista, ya, no de 40 o 50, hay alguna lista. Debe existir un registro de los que ingresaron al Parlamento, pero no hay una lista. O sea, primero que hay una lista de 40 o 50, después que debería haber una lista y después finalmente que no hay lista. ¿Se entregó aquella lista a la Fiscalía de los congresistas que no pudieron ingresar? No. Entonces tampoco hay lista. Supuestamente, si no ingresaron y había una lista de 40 y 50, pero después no hay lista y después ingresaron, es que nunca hubo restricción para el ingreso. Se le pregunta al congresista Bazán, ¿no es cierto?, ¿por qué razón realizó una publicación en su red social Twitter? ¿No? Y él dice, sí, yo he publicado en Twitter. ¿Muy bien? Pero después comienzan las contradicciones, porque se le pregunta y se le cuestiona, ¿no?, respecto a la hora de su publicación, respecto al contexto de su publicación. Claro, y después se le acaba preguntando, ¿no?, y acaba afirmando que eso lo publica horas después, ¿no?, y que además
¿Recuerda usted el contenido de esta publicación? Bueno, indicando los hechos que he mencionado hace un momento. O sea, y se le pregunta, ¿nunca corroboró esa información, la que colocó en su red? ¿Usted llamó al momento al general Lozada? No, para nada. ¿Nunca se comunicó con ninguna autoridad que corroborase esa información? No, nunca me comuniqué, dice. ¿Usted nunca corroboró que fuera una orden de él, el general Lozada? Nunca he corroborado eso. Usted ha publicado su cosita, señala, citaré inmediatamente a la Comisión de Defensa Nacional, al general Lozada, a la presidenta Boluarte, para las acciones correspondientes. Usted dijo eso en su comunicación pública en Twitter. ¿Lo citó? No, no lo citó. Y ahí está el Twitter, ¿no? Ustedes lo tienen, se ha visto en audiencia, jamás citó información que no se corroboró, y miren ustedes a la hora que lo publica. Porque claro, 5:54 de la tarde, el mensaje fue a las 11 de la mañana. 5:54 de la tarde ya había sesionado el Congreso, señores miembros del tribunal. No tenía ningún sentido la publicación. Congresista Tudela. La congresista Tudela, ¿no?, le preguntan las circunstancias propias en las que se encontraba en ese momento en las zonas aledañas al Congreso. ¿Qué dice la congresista? Estaban enrejadas, con presencia de efectivos policiales, y se le impidía el ingreso tanto a los peatones como a los congresistas de la República. ¿Sí? Manifestantes, importante pregunta. Sí, sí había manifestantes, dice la congresista. Otra vez, el plan 258, plan para la toma de Lima, que buscaba proteger, entre otros edificios públicos, el Congreso de la República. Se le pregunta, ¿usted tuvo conocimiento qué acciones de seguridad rigen en esas circunstancias de manifestaciones? Hay presencia policial por lo general. ¿Como ese día, correcto? Sí, ese día había presencia policial. ¿No? Le preguntan, ¿estaba acompañada de Malca Calderón, jefe de institución del Congreso? No me estaba acompañando. ¿No estaba usted con la capitán Chicoma Castro? El comandante Malca se encontraba en interior del Congreso, yo estaba acompañada del efectivo policial que me prestaba seguridad ese día. Se le pregunta, ¿con qué autoridad? ¿No? ¿Con algún, no? ¿Usted escuchó alguna comunicación que haya mantenido José Malca como jefe del Congreso con alguna autoridad? ¿Qué autoridad? ¿Con algún teniente? Testigo, ¿alguna comunicación que el comandante Malca haya tenido con algún policía en mi presencia? No. Con eso, ¿no?, la tesis incriminatoria del Ministerio Público de que habían comunicaciones destinadas a impedir el acceso al Congreso y esas comunicaciones provenían de la policía, ¿no?, y de mi defendido, el general Lozada Morales, se desacreditan con la propia declaración de la congresista. Es más, se le pregunta de dónde provenía la información que usted tiene de que la orden provenía del jefe de Región Lima, ¿no? Él me lo dice a mí directamente una vez que me hace ingresar. ¿Quién se lo dice? El comandante Malca. ¿Y él le explica de quién provenía esta orden? No, pero asumo que quien asumía la séptima región. O sea, el testigo no es enfático, sino simplemente asume, da por hecho, pero no lo señala expresamente. Se le pregunta lo obvio, si Expos pudo corroborar esta información. ¿Qué dice la testigo? Que no. ¿No? Se le pregunta si en ese momento estaba también la congresista Olivos Martínez. Señala que sí, se encontraba conmigo. También entonces, según lo que señala, lo escuchó directamente el comandante Malca. La testigo vuelve a decir que no lo sabe. No puede corroborar la tesis incriminatoria del Ministerio Público. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Usted escuchó la voz del teniente Infanzón? No. ¿Usted escuchó la voz del general Lozada? No. ¿Usted conoce la voz del general Lozada? No. La testigo no puede corroborar ninguna orden que haya emitido mi defendido conforme ella misma lo declaró. ¿No? Solo escuchó lo que le dijo Malca. Es decir, como se dice en el argot, es testigo de referencia, porque ya Malca da referencia de lo que le habían dicho al interior del Congreso, y ella es referencia de la referencia. Credibilidad, evidentemente no tiene, si no hay ningún elemento periférico adicional que corrobore su dicho. Pregunta trascendental, ¿no?
Usted ha señalado que logra ingresar al Parlamento por la puerta de atrás. ¿Qué dirección? Por el Jirón Andahuaylas. Ahí también había presencia policial. Ahí también había presencia policial. Sin embargo, nos abrieron el paso. O sea, si la orden hubiese sido que no entren congresistas y el Congreso estaba controlado por la policía, es evidente, ¿no?, que se le permitió el ingreso porque no hubo ninguna orden de impedir el acceso a los congresistas. Congresista Moyano, ¿qué se le pregunta? ¿Tomó alguna medida con relación a la seguridad del Congreso? Siendo yo presidente, lo primero que opté fue ordenar a la seguridad del Congreso de la puerta principal que cierre. Es más, por lo tanto, vuelvo a repetir, la orden interna de cerrar el acceso común no vino de la policía, vino del interior del Congreso. La primera vicepresidenta ordenó cerrar la puerta principal por seguridad y por lo tanto todos ingresaron después del mensaje por la parte posterior. La otra medida, conversar con William Zapata y tomamos unas medidas. Él se dirigió al comandante de las Fuerzas Armadas, yo me comuniqué con el comandante general de la PNP y le hice una pregunta, si estaba con la Constitución. ¿Qué respondió? Que estaba con la Constitución. En ningún momento el general, en ese momento Alfaro, dijo que iba a cerrar el Congreso, había dado órdenes de cerrar el Congreso o se había dado alguna posibilidad de restringir el acceso al Congreso. Desde esta perspectiva, señores miembros del tribunal, incluso los testimonios ofrecidos por personas distintas a esta defensa también acaban corroborando la tesis que nosotros tenemos. Los testigos ofrecidos por otro de los imputados, que es Venero Mellado, se le pregunta al jefe de la unidad policial montada en el Potao, ¿no?, Barriga Espinosa, y se le pregunta, ¿no?, cuáles eran las disposiciones, si puede ilustrarnos a este tribunal. Como le vuelvo a decir, la ubicación de manifestantes en la cual disponía que el personal vaya para evitar las alteraciones al orden público, no el ingreso al Congreso. Si en algún momento esas órdenes que usted señala, escuchó la voz del general Manuel Lozada Morales como jefe de la región para emitir una disposición que no deje ingresar a algún congresista, y la respuesta fue no, en ningún momento escuché. Se le pregunta, ¿no? Defensa, ¿usted logró escuchar el 7 de diciembre por radio que usted utilizaba en ese momento que el general Lozada Morales haya expresado no hay ninguna restricción? Testigo, claro, en ningún momento dijo que haya restricción para congresistas. Pregunta que le hace en este caso incluso la directora de debates. No dijo. ¿No dijo que haya restricción? Testigo, no dijo. ¿Sí? Señaló claramente que no había restricción de acceso al Congreso. ¿Escuchó usted en esa frecuencia, no es cierto?, la de famosa frecuencia que se establece para la Policía en Comunicación, Zodíaco, ¿no? En la central Zodíaco, la voz del comandante Venero Mellado replicar y aceptar y escuchar esta disposición del general Lozada. Escuché que el comandante Venero pidió que se repita la orden, porque como le vuelvo a decir, si había distorsionado en algún momento la comunicación y la central Zodíaco lo replicó, la orden que el general Lozada en un momento le dijo, no se le prohibía el ingreso a nadie. Sally Rosas Quispe, radio operador PNP, ¿no?, de la Policía Canina. Como lo sabe usted, ¿por qué razón usted asegura que era Romeo 39? El general Lozada. Testigo, porque cuando en este caso uno se comunica con la central Zodíaco, hace uso de su apellido, si no en este caso utiliza el nombre de Romeo. Para ser exacto, hace cargo Romeo Zodíaco como decir del general encargado de Zodíaco. Y de ahí se identifica claramente que es el general Lozada el que se encarga de dar las instrucciones a través de la comunicación en Zodíaco. ¿Cuál es ese mensaje que finalmente usted logra escuchar? Que no hay impedimento para ingresar a los congresistas. Se le pregunta, pero si sabe que la consulta de la réplica provenía de Venero Mellado, ¿correcto? Sí, claro que sí, porque hubo distorsión y se vuelve a repetir lo mismo. Se le pregunta a usted por el propio, ¿no es cierto?, miembro de este tribunal, el doctor Guerrero, ¿no? Si usted señaló que la orden era de Venero Mellado, ¿puede explicarnos cómo y por qué? Testigo, por lo mismo que ha sido mi jefe de unidad. La voz a través de la radio es bastante conocida, a diferencia de otro personal que no utiliza la radio de manera consecutiva.
uno desconoce. Entonces la voz radial de mi jefe de unidad sí es bastante clara. Usted conocía que la voz era de Beneo Villavo porque era de su jefe de unidad y esa es la orden que se repitió. Testigo, no. Él indicó que se repita la orden que no. Y Zodiaco repitió la orden. Claramente la orden provenía del general Losada Morales. El general, en ese momento, Acosta Carraño, ¿no?, de la segunda compañía de la Policía Canina, también se le pregunta, ¿tiene algún tipo de comunicación? Sí, tenía mi radio de base en el momento de los hechos, del 7 de diciembre de 2022. ¿Había alguna disposición respecto al acceso de trabajadores o congresistas al recinto? No, ninguna. Yo recibo órdenes directas del señor comandante porque él es mi jefe inmediato y estamos a cargo de la seguridad. La magistrada directora de debates. ¿Quién era su comandante? Venero, ¿no?, Mellado. Defensa. Ese día, ¿qué disposición recibió? Que me mantuviera a la espera porque todo estaba con normalidad y si hubiera habido algún tipo de altercado tenía que salir con las escuadras a apoyar lo que era Junín con Ayacucho. Junín con Ayacucho es el acceso común del Congreso de la República. Se le pregunta si era posible recibir una orden por medio distinto, ¿no? ¿Qué se le pregunta? ¿Hubo alteración de la orden pública? No, repito que no ha habido. ¿Usted estando solo entre Junín con Ayacucho recibió por radio alguna orden ese día? No, ninguna específicamente a mi persona. Yo por radio soy 7 Acosta. No recibí ningún tipo de llamada. ¿Recibió alguna otra orden por algún otro medio de comunicación? No, ninguna. Solamente es por radio y directamente. Esto es trascendental. Todos los que estaban rodeando y vinculando el Congreso llevaban armamento. ¿Los efectivos que están a su cargo tienen armas de puño o pistolas? No. El personal que son de antidisturbios está prohibido llevar armas de fuego, ya que puede ser víctima de un arrebato por seguridad y por lo tanto, ¿qué utilizan? Escudo, su tonfa, grilletes para llevar a las personas detenidas si es que fuera el caso. ¿Usted tenía arma de puño? Sí, yo tengo. Es una Sig Sauer. ¿La utilizó? No. ¿Cómo puedo, vuelvo a repetir, en el más puro sentido de la lógica, convocar para una toma del Congreso personal que ni siquiera tiene armas? Pero en fin, otro de los testigos, ¿no? Bringas Malpartida, era adjunto del comandante Venero, ¿no? Antimotines también. Se le pregunta por lo mismo, ¿qué es lo que llevan? Dice, ¿usaban armas? No, doctor, nosotros no, la Unidad Especial de Control de Multitudes, no utilizamos armas de fuego. Ya lo sabemos, por seguridad. Se le pregunta además si el 7 de diciembre portaba su radio. Así es. ¿Hubo alguna orden de disposición por este medio de Zodiaco con la finalidad de que se le dé las facilidades a congresistas, asimismo trabajadores que laboraban dentro del Palacio Legislativo, lo que esta defensa viene repitiendo? Todos tuvieron la orden directa de permitir el acceso al Congreso. Todos los testigos han sido de manera clara, repetitiva, ¿no?, en el mismo sentido. Yo voy a cerrar con un testigo más para no ser, ¿no?, sobreabundante, porque gracias al Ministerio Público se ha permitido esta defensa ser sobreabundante en testigos de descargo. Jesús Hammerly Pérez, Central de Operaciones Policiales, Seopol. ¿Qué se le pregunta? ¿Recuerda qué órdenes recibió el 7 de diciembre y retransmitió? Dice, lo que pasa es que nosotros recibimos órdenes vía correo institucional. Nos llegan diferentes horarios y también tenemos órdenes en específico por frecuencia real, que es durante las marchas, pues, ¿no? El 7 de diciembre por frecuencia real, ¿qué recibió? ¿Qué usted tenía alguna denominación de la frecuencia que utilizaban para recibir órdenes? Zodiaco, ¿no? Se le pregunta, si en diciembre recibió alguna orden superior por frecuencia real por parte del general. ¿De qué general? Del general Losada. Puede especificar la orden. Que no se restringe el acceso a los congresistas, se les dé facilidades y extremar las medidas de seguridad, ¿no? Nuevamente, ¿no?, incluso ante la intervención de este tribunal, se evidenció claramente que la versión del del oficial Pérez era una versión absolutamente clara respecto a la frecuencia radial. Le preguntan por Venero, se comunican con él por frecuencia, él responde inmediatamente después que el general emite la orden e indica que no le había copiado bien y que repita.
y que repita esa orden. Sí, en mi compañero, podría especificar qué es lo que repitió. Que tomen todas las unidades, el punto 5, el punto 8, en este caso en el Congreso de la República y Palacio, que no se restringe el ingreso a los congresistas, trabajadores del Congreso, que se den las facilidades del caso, sobre todo tomando en cuenta la seguridad. Muy bien. Los testigos ofrecidos por esta defensa, ¿no es cierto?, que son Sáenz Fajardo, ¿no?, Pintado Cubas y Arguedas Pérez, nuevamente coinciden en exactamente lo mismo, donde se encontraban inmediaciones de Guayaga con Abancay, ¿cierto?, junto con el general Lozada al momento de los hechos, ¿no?, y todos fueron sorprendidos del mensaje. Nadie se esperaba el mensaje y estaban junto con el general en el momento en que ese mensaje fue propalado, ¿no? Todos en el mismo orden escucharon que el general Lozada por radio el 7 de diciembre señaló claramente que no se restringe el acceso al Congreso y se le dé las facilidades del caso. Muy bien. Todos van en el mismo sentido, todos repiten lo mismo y todos están claramente ya, ¿no?, en una versión que sin ninguna duda permite esta defensa establecer claramente que estos tres testigos son testigos coherentes, con versiones totalmente compatibles y compatibles además con los propios testigos de cargo del Ministerio Público. Vuelvo a repetir, sorprendente, que testigos de descargo de la defensa coincidan con los testigos de cargo del Ministerio Público y con los testigos que ni siquiera son de cargo para esta defensa, sino para otros imputados. Señores magistrados, el análisis documental lo voy a hacer de la manera más sucinta posible, ¿no? Porque el análisis documental me va a permitir acreditar claramente qué es lo que se hizo en aquel momento y cuál fue el rol. El detalle de ese análisis documental, porque fue evidentemente quien estuvo en condición de dar fe del mismo, en su oportunidad también lo va a explicar el general, ¿no es cierto?, Lozada Morales. Pero lo sorprendente, ¿no?, es que ese día hubo, ¿no?, una lista de personal, ¿no?, que intervino en los hechos y se acreditó la lista de quiénes fueron los que prestaron servicio el 7 de diciembre. La pregunta es obvia. Esas personas que están en esa lista, que prestaron servicios aquel día, ¿tienen algún tipo de relevancia frente a los hechos? Y otra vez, el Ministerio Público debió inmediatamente decir, sí, claro, si están allí, estuvieron, hay que citarlos. Y la pregunta es, ¿fueron citados? No, ninguno. Y ahí está la documental de toda la lista de todos los que estuvieron el día de los hechos. Es importante, ¿no?, porque acá hay una confusión. Por eso yo he repetido claramente. No es lo mismo, ¿no?, la orden de operaciones 88, que corresponde, ¿no?, a la denominación Coricancha, de la 258, que corresponde a la toma de Lima. Porque una es el plan interno de seguridad del Congreso, Coricancha, y la otra es la que manejaba el general Lozada Morales. La de Coricancha, como ustedes ya lo escucharon, como objetivo tenía mantener incólume el hemiciclo. El general Lozada Morales, la toma de Lima, darle seguridad a todos los edificios y evidentemente a todos los ciudadanos en ese contexto. Está la documental 39, que es la que yo les he mencionado, la orden de operaciones, ¿no?, que habla de la toma de Lima, y ahí se expresa el detalle en donde, pues, de esta documental, ¿no?, no se puede establecer de ninguna manera la posibilidad de una imputación por delito de rebelión, porque esta documental tiene como objetivo acciones de prevención para dar seguridad, ¿no?, por las mociones de vacancia que habían. ¿Esto tiene algo que ver con el delito imputado? Evidentemente no, y ahora voy a explicar la parte final, ¿no? Listo. Eso lo explica. Muy bien. Cierro mi alocución, señores miembros de este tribunal, con algo que me parece trascendental, que es discutir
que es materia de este proceso respecto al injusto. Y el injusto tiene que ver necesariamente con reconocer, en primer lugar, la naturaleza del delito. Delito de rebelión. El delito de rebelión claramente es un delito que establece exigencias de carácter típicas. El delito de rebelión que busca probar. En el caso materia de análisis, se produjo un comportamiento que tuvo como objetivo generar una irrupción en el orden constitucional. Es un delito que ya lo adelanté, de mera actividad. Por lo tanto, como dice claramente la doctrina, lo enfatiza muy bien Mirpush, de consumación inmediata. La mera acción de alzamiento en armas que convoca a quien tiene facultades para ello, constituye la materialización del injusto. El tipo penal de rebelión, por lo tanto, lo que me va a exigir claramente es entender en esta línea del iter criminis, que ya mencioné previamente, dónde estaría eventualmente la posibilidad de que mi defendido pueda ser parte de una imputación que la Fiscalía ha colocado en grado de coautoría. Para ser coautor, lo ha dicho la Corte Suprema repetidamente, lo dicen todos los autores nacionales y lo dice claramente, evidentemente, la doctrina internacional. Para ser coautor, tengo que coejecutar el delito. Y por lo tanto, la coejecución del delito significa mi intervención material dentro del verbo típico. La doctrina dice división de roles. Yo divido roles, divido funciones para ejecutar el delito. Y por lo tanto se produce, como dice Roxin, una división funcional del trabajo criminal. A cada uno se le asigna algún tipo de comportamiento que permite configurar el injusto. ¿Bien? Para eso, por lo tanto, se exige un plan común. Ese plan común, como también lo señala la dogmática, es un plan que debe ser previo. Debe ser previo. Puede ser sucedáneo, sí, se acepta que puede ser sucedáneo. Puede ser posterior, de ninguna manera. El plan común necesariamente tiene como tope máximo que sea sucedáneo, no posterior. La gran cantidad de elementos de prueba que ha acompañado la Fiscalía en este caso, las comunicaciones, la intervención de otros sujetos, ¿son siquiera sucedáneos al hecho materia del tipo penal? No, todos son posteriores. Los actos posteriores son actos, ya lo dije al inicio, actos de agotamiento, impunes. Máximo tendrían que ser sucedáneos a los hechos. ¿Ha habido algún aporte sucedáneo al hecho? Ninguno. ¿Ha habido un aporte previo al hecho? El aporte previo al hecho no es parte del mismo injusto, sino de un injusto distinto que ahora analizaré. Por ende, no había un plan común, ni previamente establecido, ni sucedáneamente establecido. ¿Qué exige además la doctrina respecto a los coautores? Los coautores tienen que compartir dolo. El dolo de ejecutar el tipo. Plan común. ¿Dónde está el dolo de una persona que interviene conforme lo ha dicho el propio Ministerio Público después que el hecho quedó consumado? No tengo que contarles lo que ustedes saben mejor que yo. ¿El dolo posterior tiene valor? Ninguno. Cero valor. En el hipotético y negado caso que hubiese alguien que hubiese aplaudido un acto de disrupción del orden constitucional cuando ya se había ejecutado, ¿constituye algún tipo de acto propio del tipo? No. Delito de mera actividad. ¿Cuándo quedó consumado? Dado el discurso. Los actos subsiguientes son actos de agotamiento.
Si no están previstos en otro tipo y no han sido imputados, no pueden ser objeto de debate en juzgamiento. Además, ¿qué dice la doctrina? Que yo tengo que identificar cada uno de los aportes de los coautores en esta división del trabajo común para poder hacer uso de un principio. Señores miembros de este tribunal, esta defensa le sorprende porque ya lo ha dicho San Martín Castro respecto a la coautoría. No se puede pasar por alto en una imputación en coautoría la identificación de cada uno de los aportes y la alusión expresa al principio de imputación recíproca. El principio de imputación recíproca me permite sumar todas las partes para imputarle a todos los coautores la realización íntegra del injusto. ¿Lo hemos visto en la acusación? No. ¿Lo hemos visto en la alegación final del Ministerio Público? Tampoco. Porque tendría que haberme dicho aporte de tal, aporte de tal, aporte del general Lozada. Todos esos aportes configuran el acto típico y sumados estos en una división funcional me permite recíprocamente imputarles a todos la realización íntegra del injusto. Todos los actos del general Lozada están fuera del marco del injusto. Todos los actos del general Lozada han sido respetuosos del orden constitucional. ¿Dónde está su labor de disrupción del mismo? Los testigos de referencia, y ustedes lo saben mejor que yo, lo hice hace un momento, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal, artículo 166, pueden ser utilizados como fuente, sí. Pero lo dije hace un momento. Los testigos de referencia, testigos de oídas, tienen que tener algo más que solo su palabra, algo que corrobore. Pero como he señalado, incluso de manera categórica acá hemos tenido el testigo de referencia, lo cual es inadmisible. Pero igual el Ministerio Público los ha traído acá. El recurso de unidad 73-2015 Lima, en el 26º de sus considerandos y el 27º establece datos trascendentales. Dice, los testigos de oídas haber oído decir o que les dijeron, sin nada serio que justifique frente a ellos el relato, no se les puede dar credibilidad. 27º, únicamente en aquellos supuestos en que además de la manifestación de los testigos de referencia, existieran otros datos objetivos como fuente de prueba incorporados al proceso que corroborasen esta versión, permitirían tomar en consideración los mismos. ¿Algo ha hecho el fiscal al respecto? Nada, señores miembros del tribunal. Cero. No ha aportado nada más. No ha aportado. Su obligación es aportar algo más que corrobore el testigo de referencia. No hay ningún solo aporte. Procesalmente hablando, no tengo acreditación alguna desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que se ha señalado. El hecho 1, como lo repito y cierro de esta manera, no tenía nada que ver con el delito en materia de imputación, ¿no?, porque era parte de un plan de operaciones, ¿no?, que además se presentó de manera ex ante. Este ex ante lo voy a tomar al final en mi alocución, ¿no? En el hecho 2, ¿no?, la documental ofrecida puede permitir un grado de corroboración clara, sí. El plan operativo toma de Lima, el 258, sirve para descargar toda la imputación. No es prueba de cargo, sino prueba de cargo. Y respecto finalmente al hecho 3, como esta defensa ha relatado, todos los testigos, todos, señores miembros de este tribunal, todos son prueba de descargo. Los ofrecidos por la Fiscalía, los ofrecidos por esta defensa, los ofrecidos por otras defensas, todos corroboran que el general Lozada Morales permitió el ingreso al Congreso. Desvinculación que ustedes han hecho respecto a la conspiración. Con eso quiero cerrar esta parte de mi alocución. Otra vez, en la alegación hecha por el Ministerio Público al respecto ha dicho poco o nada. ¿Qué me importa destacar? Otra vez ubicarnos en el intercriminis. En el Perú no tenemos conspiración prevista en la parte general. La conspiración la tenemos prevista en determinados tipos penales.
La conspiración se entiende, por lo tanto, en nuestro Código Penal como un delito que tiene una condición subsidiaria de otro, en la medida que ese otro no se ha materializado, pero que yo he conspirado para que ese se realice. En el intercriminis, la conspiración es un acto que se produce en fase preparatoria del delito generador. Rebelión, delito generador; conspiración, delito en fase preparatoria. Punible por mandato del legislador. Muy bien. Entonces, temporalmente hablando, los actos de conspiración son anteriores a los actos del delito, que se califica como el delito conspirado, rebelión. Todo lo que el Ministerio Público ha puesto sobre la mesa respecto al general Losada Morales, todo es concomitante y subsecuente. Ningún elemento que ha aportado es antecedente. Es más, en los hechos concomitantes que narra el Ministerio Público en su acusación, todo lo coloca al general Losada el 7 de diciembre del 2022, del discurso en adelante. La prueba aportada por otros y vinculados en este caso, Willy Huerta, las comunicaciones telefónicas después del mensaje dado por Castillo Terrones, no antes. ¿Esto qué significa? Todos son posteriores, no son antecedentes. Para esta defensa, por lo tanto, respecto exclusivamente de Losada Morales, es imposible que haya conspiración. No solo porque no hay un solo elemento que así lo acredite y ha sido aportado por la Fiscalía, sino porque el acto conspirativo como tal tiene que ser anterior al de rebelión. ¿Qué dice la doctrina? Mirpuch, por ejemplo. Los conspiradores resuelven ejecutar todos ellos el delito como coautores y por lo tanto mantienen una resolución de contribuir a la ejecución del delito como tal. ¿Dónde intervienen estos? ¿No? Estos intervienen como tal en la fase de ejecución de los actos conspiradores. Vuelvo a repetir, anteriores a la rebelión. De eso no hay nada. Peña Cabrera, dogmática nacional. La conspiración son actos preparatorios, como esta defensa ya lo adelantó, de los delitos, entre otros, rebelión, que por objetivos político-criminales inciden en una tipificación autónoma. Los conspiradores exteriorizan voluntad de cometer delitos comunes para consumar rebelión. Es decir, tiene que estar en fase preparatoria de la rebelión. Ningún aporte hecho por la Fiscalía está en esa fase. Peña Cabrera, conspiración para rebelión, ¿qué dice? A nuestro entender, la aplicación del delito de conspiración ha de tomar lugar únicamente cuando los agentes de delito no se alzan en armas, es decir, solo cuando se encuentran evidencias concretas de que dichos individuos forman parte de un acuerdo de voluntades para cometer el delito de rebelión. ¿Cuándo? Antes de la rebelión. No puede ser posterior, señor presidente, señores magistrados. Y lo que ha aportado, repito, hasta el cansancio del Ministerio Público respecto a la rebelión en el caso de Losada Morales es después del supuesto acto de rebelión, no antes. Por lo tanto, él no puede ser objeto de imputación de la conspiración materia de este caso de desvinculación propuesto por el tribunal. Finalmente, la Sala Penal Permanente en el recurso de nulidad 1600-2007, antes también revisado por el doctor Duberly Rodríguez. Yo solamente voy a perfilar dos cuestiones muy puntuales y muy peculiares, ¿no? El considerando quinto de esta decisión, el considerando sexto de esta decisión y el séptimo tienen una definición de la naturaleza del injusto. Es más, hacen el salto cualitativo que es importante. Si el delito de rebelión es un delito de mera actividad y por lo tanto el injusto se acaba consumando simplemente con el comportamiento de alzamiento en armas, sea este exitoso o no, la discusión del alzamiento de armas, que sea material o inmaterial, ya la doctrina también lo ha dicho, puede ser inmaterial, pero vuelvo a repetir, tiene que ser un alzamiento de armas evidente. En este caso, respecto a mi defendido, en rebelión lo quedamos excluido. Pero en el caso de la conspiración, y es obvio, si yo retraso barreras punitivas y castigo un acto preparatorio, significa que estamos hablando de un delito de peligro.
de un delito además de peligro abstracto. Y por lo tanto, la materialización del injusto obedece necesariamente, como lo dice esta decisión, a que en el caso, materia de este procedimiento, se entienda que el que conspiró realizó todos los actos destinados a rebelarse. El que conspiró realizó todos los actos destinados a rebelarse sin llegar a rebelión. ¿Dónde están los actos objetivos de rebelarse de parte del general Lozada si no intervino jamás en fase preparatoria conforme la línea propia propuesta por el Ministerio Público así lo define? Y adicionalmente, la rebelión exige, ¿no?, claramente un objetivo de alzamiento en armas. La conspiración exige la no consumación de la rebelión, pero sí el concierto de voluntades con ese objetivo. Y como les dije hace un momento, el concierto de voluntades tiene que ser antecedente para el caso de la conspiración. No puede ser coincidente ni subsecuente. Ministerio, perdón. Solo quiero cerrar con lo que ha señalado Procuraduría, porque esta defensa entiende, pues claramente, que el requerimiento y la propuesta reparatoria del Ministerio Público, perdón, de la Procuraduría Pública, resulta totalmente inmotivada, totalmente falta de congruencia material con el objeto que tiene la pretensión de carácter civil. La pretensión civil, de acuerdo al Código Penal, tiene finalidades vinculadas a cautelar lucro cesante, daño emergente. Aproximado, vamos a entrar a las cifras exactas, 64 millones de soles. Eso es lo que pide la Procuraduría. ¿Sobre qué base? Y la pregunta es, no hay base. Porque dice, ¿no?, la Procuraduría, ¿no?, que, claro, acá estamos hablando de un delito que ha generado una afectación importante, pero yo necesito, para establecer que haya una pretensión de carácter civil, incluso este tribunal ha dicho que incluso absolviendo, prescribiendo, puede subsistir la pretensión civil en la medida que suceda ¿qué? Que haya un hecho antijurídico, el mismo tiene que haber sido causado de manera dolosa o imprudente, y lo más importante de todo, puesto al final, pero lo más importante, que se haya generado un daño. ¿Qué estándar de daño? Tenemos que ir al Código Procesal Civil. Lucro cesante, daño emergente. La pregunta es, ¿eso ha evidenciado la Procuraduría en este caso? Nada al respecto. ¿Qué ha dicho la Procuraduría? Y lo he soltado ahí. No, es que esto ha generado un costo, porque se ha gastado, ¿no?, en contener marchas. Ya lo detallará el general Lozada Morales en su alocución personal, pero ¿cuánto se gastó para ello? La pregunta es, primero, ¿en qué se gastó? Y él lo podré explicar con detalle. Yo no soy un experto, pero lo que tengo entendido es que se gastó en bombas lacrimógenas. En eso se gastó. En el peor de los casos, se gastó en 100 bombas lacrimógenas. En el peor de los casos, cada bomba lacrimógena cuesta aproximadamente, al día de hoy en el mercado, más o menos $100. O sea, en el peor de los casos, se gastó $10.000. En el supuesto negado que digásemos, ojo, esto le generó un costo al Estado. ¿Sí? ¿Cuál fue el costo? $10.000. ¿Y cómo llegó a 64 millones de soles? Esto es un pedido kafkiano, sin sustento, sin motivación, sin pericia, obviamente no la hay. Entonces simplemente se suelta una cifra porque se suelta una cifra y porque se dice que este comportamiento ha afectado a todos los peruanos, 64 millones. Entonces todos los peruanos, hasta los no natos, son afectados. Entonces, ¿qué digo? A cada peruano le toca 2 soles, pues para llegar a 64 millones. Ridículo, ¿no? Bueno, ese es el argumento. Y ese argumento es insostenible. Porque, vuelvo a repetir, como lo ha dicho la Corte Suprema, ¿no?, necesito acreditar. La casación 923-2019 Lambayeque establece 4 requisitos para poder establecer que exista responsabilidad civil y recién allí obligación de indemnizar.
Conducta del agente que sea antijurídica. Comportamiento antijurídico que significa una subsunción típica y que no existe una causa de justificación. Tal conducta debe ser generadora de un daño, que ocasione un daño. La existencia de una relación de causalidad, que hoy en día en la doctrina lo sabemos, de manera mucho más adecuada, se habla de una relación de riesgo entre el comportamiento que vulnera, ¿no?, el bien jurídico y el resultado que se obtiene. Una relación de riesgo que también algunos quieren todavía llamar relación de causalidad. Y debe presentar un factor subjetivo de atribución. Pregunta, señores magistrados supremos. ¿Algo de esto ha sido desarrollado por la Procuraduría? ¿Algo de esto se ha acreditado respecto al general Lozada Morales? No. Solo que se pague 64 millones, porque ese día seguramente la Procuraduría amaneció con el criterio que eran 64 millones. De repente, si el día hubiese sido más soleado, hubiesen sido 100. Subjetivo 100%. Y la reparación civil no puede ser subjetiva. Señores miembros del tribunal, no hay pruebas de cargo, no hay subsunción típica, no hay acreditación de daño alguno que haya ocasionado el general Lozada, permitiendo ingresar a todos al Congreso con seguridad. No hay intervención en fase previa, no hay conspiración, no hay rebelión. Lo que pide esta defensa, claramente, es que al general Lozada Morales se le absuelva de los cargos porque el Ministerio Público no ha podido probar, más allá de toda duda razonable, que él es responsable de los hechos. Es más, cierro diciendo, en este caso, de manera sui generis, el Ministerio Público ha aportado pruebas de descargo suficientes para que este Supremo Tribunal absuelva con holgura al general Lozada Morales. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Bien, vamos a suspender la audiencia, la hora. Continuamos el día jueves en el orden en que hemos venido interviniendo. Defensas de Huerta Oliva, Chávez Chino, Castillo Terrones. Alegatos día jueves, 9 de la mañana. Bien. ¿Hay despacho? Sí, rápidamente. Como hemos venido interviniendo. Sí, pero hemos dicho tres defensas, ¿no? Señora directora de debates. Sí. A ver, cuenta usted el despacho. El oficio número 164-2025-IMP/ORL-BBD-D4 de fecha 10 de noviembre del 2025, remitido por el director del establecimiento penal Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, mediante el cual remite el informe médico 093-2025, el cual concluye lo siguiente. En la evaluación clínica integral, el paciente se encuentra en condiciones hemodinámicamente estable, presentando signos vitales dentro de los rangos fisiológicos normales. No se identifican manifestaciones clínicas que indican un proceso sistémico agudo ni hallazgos que sugieran algún grado de descompensación orgánica. Persiste el cuadro de lumbalgia de carácter crónico con un control sintomático parcial. La respuesta terapéutica ha sido moderada, permitiendo al paciente mantener su nivel funcional basal y conservar una autonomía adecuada para la realización de las actividades básicas. Oficio 165-2025-INPE/ORL-BBD-D4 de fecha 11 de noviembre del 2025. Remitido por el director del establecimiento penal Barbadillo, mediante el cual adjunta el informe médico 094-2025, el cual concluye lo siguiente. En la valoración clínica, el paciente se mantiene hemodinámicamente estable, con parámetros vitales dentro de los límites fisiológicos de normalidad. No se evidencian signos ni síntomas compatibles con un proceso sistémico agudo, ni se observan indicadores clínicos de descompensación orgánica. Se confirma la persistencia de un cuadro de lumbalgia crónica con control sintomático parcial. La respuesta al tratamiento instaurado ha sido moderadamente favorable, permitiendo al paciente preservar su nivel funcional habitual y conservar una adecuada capacidad de su autonomía para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. Finalmente, el oficio remitido por la Procuraduría Pública General del Estado
representada por la abogada María Aurora Carhuajulca Silencio. Quispe, mediante el cual amplía delegación de facultades. Bien, respecto de los documentos médicos, téngase presente y copia la parte interesada, y respecto de la Procuraduría Pública, téngase presente y 2 de los abogados ya se acreditaron y están presentes. Bien, con ello concluye esta presente sesión. Continuamos el jueves a las 9 de la mañana. Tengan buenas tardes.